Amén. Bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. Como les decía, les damos la más cordial bienvenida en esta hora. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, como está escrito, el Hecho de los Apóstoles. En esta oportunidad, yo quisiera invitarles, si fueran tan amables, me acompañaran al capítulo 14 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 14. Vamos a estar meditando en esta porción de 7 versículos que tenemos para considerar en esta hora nuestro estudio. Dice la palabra del Señor, y yo les invito a que me acompañen aquí a Hechos capítulo 14. Abran sus Biblias. Versículo 1. Vamos a estar hablando acerca de la llegada del apóstol Pablo y de Bernabé a esta ciudad conocida como la ciudad de Iconio. Este pasaje que vamos a estar estudiando es un pasaje muy interesante, muy llamativo, porque no deja de darnos principios, no deja de darnos ideas de cómo los servidores de Dios debemos de llevar la palabra del Señor y cómo debemos de comportarnos muchas veces ante situaciones adversas que suele suceder en el oficio de la predicación de la palabra del Señor. Creo que el estudio de este pasaje marca, o diríamos que pudiera ser un modelo para nosotros, esto que Pablo y Bernabé experimentaron en esta ciudad llamada la ciudad de Iconio. Pero sin más, quisiéramos que pudiéramos leer aquí del versículo 1 hasta el versículo 7, podemos darle lectura porque es corto el pasaje. La palabra del Señor dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo también dice que de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencida, y allí predicaban el evangelio. Quisiera invitarles, si pudiéramos pedir la guianza de Dios a través del Espíritu Santo, y que Dios pueda edificarnos a través de la enseñanza del día de hoy. Padre, queremos una vez más agradecerte por este tiempo que nos concedes, tanto a mis hermanos que están viendo y oyendo de manera virtual la ministración y la enseñanza de esta palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder hablar con claridad, y también, Señor, que la vida de mis hermanos, juntamente con la mía, seamos edificados en la medida que tu palabra es expuesta. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, en el estudio anterior, es decir, el estudio que vimos antes de esta clase, de este estudio, es decir, Hechos capítulo 13, versículo del 51 al 52, logramos ver cómo es que allí en Antioquía de Pisidia expulsaron a Pablo y expulsaron a Bernabé por causa de predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles.
Una de las cosas que dice el pasaje, que prácticamente al ser expulsados, lo que ellos hicieron fue sacudirse los pies y salieron de los límites de la ciudad. Pero al salir de allí, dice el pasaje que se dirigieron a esta ciudad de Iconio. Versículo 51 dice: ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Tremendo que con qué facilidad se dice que dejaron Antioquía de Pisidia y que ya de manera inmediata están en la ciudad de Iconio, cuando prácticamente hay más de 145 kilómetros de Antioquía de Pisidia a esa ciudad. Hay veces que uno lee los versículos y uno no mide el costo, no mide diríamos, el contexto de lo que pudo haber sucedido. Pero usted tiene idea, caminar 145 kilómetros de Antioquía de Pisidia a esta ciudad de Iconio. Iconio estaba prácticamente ubicada, era un distrito romano de Galacia. Hoy es lo que se conoce como Turquía. En los tiempos modernos, por supuesto, porque, ¿verdad? Es más, en los tiempos hoy modernos, esa ciudad de Iconio se llama Konia, con K, ¿verdad? Cambió al nombre de Konia. Y como dijimos, la ciudad estaba aproximadamente como a unos 145 kilómetros al este de Antioquía, de Pisidia. La ciudad se dice que en aquel entonces, bueno, y en la actualidad también sigue siendo un centro comercial, ya que en aquel entonces, ¿verdad? Era como un lugar donde se tenía que atravesar, las personas que venían de diferentes lugares tenían que pasar por esa ciudad, y entonces, teniendo esa condición geográfica, pues entonces aprovecharon a que esta ciudad fuese una ciudad de mucho comercio y donde pues circulaban diferentes tipos de personas. Ahora, por cierto, fue en este lugar donde más tarde se establecería una iglesia, y una iglesia grande, conocida como la iglesia de los Gálatas, que por cierto, en ese lugar más adelante, el apóstol Pablo escribiría una carta dirigida a estas iglesias. No sabemos si realmente era una sola o eran varias allí en la ciudad de este lugar de Gálatas. Pero el apóstol Pablo finalmente manda esta carta, que lleva la carta de los Gálatas, pero era en este lugar de Iconio. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, aquí tenemos, para los que servimos al Señor, o los que estamos sirviendo o vamos a servir al Señor, esto que vemos aquí, yo diría que hay varias enseñanzas de las cuales nosotros pudiéramos aquilatar en esta hora. Yo quisiera que viéramos como punto número 1 para llamar nuestra atención a la enseñanza. Vemos cómo gran multitud se convierten ante la predicación del apóstol Pablo, y en este caso diríamos también de Bernabé, porque vemos que Pablo y Bernabé juntos hacen el oficio de la predicación. Vemos una unidad entre ellos dos. Hay un espíritu de unidad y de esfuerzo en la obra que se está realizando del Señor. Entonces me llama la atención esta palabrita que dice juntos. Vea conmigo lo que dice el versículo 1. Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio, dice que entraron, ¿cómo dice? Juntos. Mis amados, esto es algo tan necesario y tan vital para llevar a cabo la obra del Señor. Es decir, hermanos, buscar la unidad en el servicio. No haciendo uno de una manera independiente, así solitario, sino haciéndolo ver a los demás y participar juntos. Bien sabemos, como hemos visto anteriormente, ustedes se darán cuenta, que cualquiera diría que Bernabé debería de ocupar el liderazgo
él debería de ir adelante del ministerio, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que es Dios quien derrama esta gracia sobre la vida del apóstol Pablo. Pero no vemos ninguna incomodidad en el corazón de Bernabé, sino por el contrario. Cuando Bernabé logra ver de que hay un espíritu donde que Dios le está dando esta gracia a Pablo, lo que hace Bernabé, en lugar de tener celos, en lugar de tener envidia, Bernabé lo que hace es apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, vemos aquí cómo Pablo lleva la delantera en el ministerio, como repito, algo que fue dado por Dios, y como vemos también a Bernabé como muestra un comportamiento, diríamos, y una actitud poco común en las personas al tomar el papel de ser alguien que apoya a Pablo. Decimos poco común, hermanos, porque hay vidas que cuando se sienten algunas veces amenazados o opacados por otro que tiene otro ministerio, comienza a comportarse como con desdén, con desánimo, con falta de poco anhelo de colaborar con las otras vidas, y entonces se van sintiendo como que si hubieran sido relegados. Pero vemos que en Bernabé no hay ese corazón. De esto creo que ya hablamos lo suficiente como para aprender esa lección. Pero aquí, hermanos, en la predicación que vemos tanto a Pablo como Bernabé, bien, vemos cómo participan de una manera en unidad. Y entonces aquí hay varias cosas que quisiéramos nosotros considerar como factores que dieron a estos hombres ese espíritu de unidad, ese espíritu de colaboración de unos con otros. ¿Cómo pudieron ellos manifestar esta unidad? Cuando, en primer lugar, hermanos, ellos reconocían que a quien le estaban sirviendo era el Señor. Cuando una vida quiere servir y quiere lucirse y quiere ser visto o quiere manifestar su ministerio, entonces, hermano, no deja de haber problemas. Pero cuando alguien genuinamente a quien le está sirviendo es al Señor, no va a haber ninguna dificultad, no va a haber ningún problema en cuanto a servir a la par de otro servidor del Señor. ¿Por qué se veía unidad entre ellos? Bueno, en primer lugar decimos, le servían al Señor. Algo más que podríamos considerar es que ambos, tanto Pablo como Bernabé, fueron llamados al mismo campo misionero. Por lo tanto, hermanos, ¿qué división? Sí, lo otro es que ambos llevaban el mismo mensaje del Evangelio, el mismo mensaje de salvación. Pero lo otro que yo considero es que ellos se amaban. Me da la impresión, hermanos, que Bernabé amaba a Pablo y que Pablo también amaba a Bernabé. Así que ¿cómo se iban a andar peleando por ministerios o porque uno servía de una forma, el otro servía de otro? El amor cubría todo, hermanos. Y yo creo que el amor es tan esencial a la hora de servir a nuestro amado Señor Jesucristo. Así que estas son cosas que podríamos considerar, que podríamos decir era la manera en que podían servir juntos al Señor, porque es lo que aparece en el versículo. Así que esto me recuerda aquel mandamiento de nuestro amado Señor cuando dijo: un mandamiento nuevo yo les doy. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Bueno, el que nos amemos. Pero alguien diría, pero ese mandamiento es viejo. Ya en el Antiguo Testamento estaba el hecho de amarse los unos a los otros. Pero en este caso, el nuevo mandamiento tenía una particularidad que yo quisiera que usted lo considerara. Que el amor, como el Señor quería que nos amáramos, y eso es algo vigente, es que nos amáramos así como Cristo los había amado. Esa es la nueva connotación que vemos en el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Es que nos da un parámetro de cómo debemos de amarnos. Y este amor tiene que ver con amarnos así como Cristo
nos amó. Él decía, así de esa manera también debéis de amaros los unos a los otros. Es más, dijo el Señor, en esto conocerán todos que son ustedes mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos con los otros. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo del 33, 34 en adelante. Entonces, hermano, decimos, tanto Pablo y Bernabé iban juntos a servirle al mismo Señor. Así que aquí hay una gran enseñanza para nosotros los servidores del Señor. Porque nadie debe de considerarse ni más ni menos por algo que está llevando a cabo, si siempre y cuando lo está haciendo para el Señor. Es decir, hermanos, que aquí lo que debe de predominar es el espíritu de unidad, sabiendo que juntos le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que esta actitud de unidad, esta actitud de esfuerzo mutuo y apoyo, diríamos que son principios que todos nosotros los que servimos al Señor debiéramos de manifestar en la obra que estamos haciendo para el Señor. Es decir, hermanos, poder manifestar, como dice la Escritura, un solo espíritu. ¿Verdad? Aquella escritura del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Hermanos, si usted no logra abrir su Biblia al tiempo que yo menciono los pasajes de la escritura, no se preocupe. Yo tengo la facilidad de los medios de tener los versículos delante de mí y esto se me facilita a mí, pero usted lo que puede hacer es tomar nota de los versículos y después usted puede quedarse despacio revisando los pasajes. Pero digo esto porque voy meditando, ¿verdad? En la preparación del estudio, me doy a la tarea de buscar pasajes que acentúen la verdad que estamos diciendo. Hablando de la unidad, bueno, en Primera de Corintios capítulo 1 y aquí en el versículo 10, Pablo decía lo siguiente, decía, os ruego pues, hermanos, y vea cómo lo decía, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como quien dice, esto que les estoy diciendo, considérenlo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo quien lo está pidiendo, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso mismo también Pablo lo dijo más adelante en el libro de Efesios, pasaje muy reconocido. Capítulo 4, versículo 3, cuando decía el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo primero que queríamos considerar o que nos vemos ministrados aquí en esta parte de la palabra, es que Pablo y Bernabé fueron rumbo a Iconio, pero dice que la predicación lo hicieron juntos. Juntos llegaron a este lugar que es la sinagoga. Entonces, lo segundo que quisiera que pudiéramos considerar como enseñanza para esta hora, cómo es que Pablo y Bernabé predican en Iconio con el mismo principio dado por nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos referimos con estos principios? Usted se recordará cómo es que allá en Antioquía de Pisidia, lo primero que hicieron Pablo y Bernabé fue llegar a la sinagoga. Si usted observa el pasaje, acontece también lo mismo. Es decir, que Pablo y Bernabé llegan a la ciudad y lo primero que hacen es dirigirse a la sinagoga, donde se van a encontrar con judíos a los que tanto Pablo y Bernabé van a transmitirles el mensaje del evangelio. Pero primeramente a ellos, los judíos. Recordemos, mis hermanos, que en varias ocasiones nuestro Señor Jesucristo
a sus apóstoles, a sus discípulos, les había dado el mandamiento de predicar el evangelio primeramente a los de la casa de Israel. Esto no quiere decir de que Cristo no quería que todos los demás conocieran. No, pero es que hay un orden. Hay un orden. Fíjese qué interesante, hermanos. Creo que por eso es también el apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas, hablaba de a quienes se debe de bendecir. Dice que somos llamados a hacerles el bien a todos. ¿Ve? A bendecirlos a todos. Pero principalmente, dice, a los de la familia de la fe. Pues aquí hay ese mismo principio. Vea lo que decía nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 5, cuando los manda a predicar. Dijo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes. Fíjese esa palabra que dice antes, como queriendo decir, habiendo hecho esto, entonces después predícale a los gentiles. Sino dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que cada vez que Pablo llegaba a una ciudad y allí había una sinagoga, primeramente Pablo se dirigía a la sinagoga donde sabía que allí habrían judíos que conocían las escrituras, ¿verdad? Todos aquellos que estaban en la sinagoga eran estudiantes de las escrituras. Así que diríamos que hay dos métodos importantes que vemos aquí en la predicación que utilizaron Pablo y Bernabé. Diríamos, hermanos, métodos que son importantes también a que nosotros los consideremos a la hora que también hemos de predicar la palabra. En primer lugar, hermanos, una de las cosas que debemos de aprender nosotros es que todo servidor de Dios, aquel que el Señor le ha llamado a predicar la palabra, o también para la iglesia, hermanos, número uno, que todo servidor de Dios tiene y tiene el deber de hablar y de testificar y de predicar, pero a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Que al predicar a Cristo nuestro Señor, debe demostrar la salvación que hay en Él, y también, hermanos, hacerlo de manera verbal. Aquí diríamos que necesitamos una corrección muchas veces nosotros los predicadores, porque muchas veces agarramos un tema diríamos, de necesidad humana, de necesidad personal, pero se nos olvida predicar a Cristo, enseñar a Cristo, poner realmente, hermanos, como lo que diríamos como que la mayor necesidad que tiene el hombre es de conocer a Cristo y de vivir la vida de Cristo. Pero muchas veces abandonamos tal ministerio porque nos llama la atención, diríamos, la necesidad que el hombre tiene. Hermanos, el hombre, la mayor necesidad que tiene es la de acercarse a Cristo, conocer a Cristo y vivir la vida de Cristo. Pero, en primer lugar, un predicador lo que debe de hacer es dar testimonio verbal de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que Él nos pidió. Decía, id por todo el mundo. ¿Y qué decía el Señor? Predicad, hablad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16 y versículo 15. Es decir, que el predicador, su ministerio es hablar, dar testimonio. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, hablando sobre esta necesidad, capítulo 1 y versículo 21, el apóstol Pablo decía, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero dice, agradó a Dios salvar, dice, a los creyentes, pero por la locura de la predicación. Mis amados hermanos, a nosotros el estar predicando y hablando de Cristo, pareciéramos para el mundo, para los que no conocen de Dios, como palabras sin valor. Como dijéramos,
como pérdida de tiempo. Sí, para lo que para el mundo le parece locura, para Dios, hermanos, en esencia es sabiduría. Una de las segundas cosas que los que servimos al Señor debemos de considerar es que el siervo de Dios tiene que ir donde están las personas. Algo que muchas veces adolecemos algunos creyentes. Más que nada adolecemos la iglesia entera. Y es, por ejemplo, de que queremos que las personas lleguen a la iglesia. Pero no vemos nosotros eso. Lo que vemos es que los servidores de Dios salen a donde están las personas y les hablan del Señor, les predican de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, la iglesia, no queremos hacer ese tipo de trabajo. O si no, ese trabajo se lo dedicamos, como quien dice, hay que lo haga el pastor. Yo no, aquí suficiente con que dé mi ofrenda, mis diezmos y me siente a oír la palabra, suficiente con eso. Y entonces, hermanos, se nos olvida que nosotros como iglesia también tenemos el mandato de ir, salir y predicar el evangelio. No podemos quedarnos los servidores de Dios solamente allí en las cuatro paredes esperando a que la gente llegue. Tenemos que relacionarnos con las personas. Tenemos que buscar a las personas. Tenemos que ir donde están ellas y entonces hablarles del Señor. Así que vemos aquí que esta es la razón de por qué vemos a Pablo y a Bernabé acudiendo y dirigiéndose a la sinagoga. ¿Por qué? Porque allí estaban las personas. Y nosotros vemos que ese era el método que él había seguido por mandato del Señor. Ir primeramente donde la gente estaba, donde ya había inclusive un auditorio preparado. Ir también, hermano, primero a los religiosos judíos, es decir, a las personas que ya estaban familiarizadas con las Escrituras. Pero también, hermanos, invitar a todos los que se encontraban allí. Como aquella parábola donde decía, hay que salir por todos los caminos y hay que llamarlos a todos a las bodas. Yo recuerdo hace años, allá por el año de 1990, también me tocó pastorear una iglesia. Estaba comenzando la iglesia, prácticamente estábamos llegando el primer año en esta ciudad, en República Dominicana. Y al igual, hermanos, que no sé qué habrá sucedido, pero les decíamos a nuestros feligreses, inviten. Vamos a tener un evento donde vamos a hablar del evangelio y les pedimos que inviten a otras personas. Y yo logré ver que los únicos que habían llegado pues eran los mismos de la iglesia, los mismos de la congregación. Pues, ¿sabe qué se nos ocurrió? Dejamos por un instante a la iglesia y salimos a la calle. Y nosotros, mi esposa y yo, salimos a la calle a invitar a los que encontrábamos. Y allí les dábamos un tratado y les decíamos, miren, pasen adelante, aquí tenemos un evento que les va a gustar. Y algunos se nos quedaban viendo. Y yo recuerdo que creo que entraron dos muchachos, dos jóvenes. Subieron ahí donde estábamos y escucharon la palabra. Y entonces me recordé de este pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 29, donde dice, y dice, salgan, vayan a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos se encuentren. Es como querer decir, hay que ir a buscarlos, ¿verdad? Lo tercero, hermanos, que quisiéramos considerar es cómo Pablo y Bernabé experimentan el resultado de su trabajo, la experiencia de su predicación. Porque vea lo que dice aquí la Escritura. Aconteció, versículo 1, en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, vemos aquí como resultado de la predicación que tanto los judíos como los gentiles fueron alcanzados por el evangelio de una manera inmediata. O sea, qué tremendo. Yo me imagino Pablo y Bernabé, hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos del denuedo de Dios, llenos del poder de Dios, que
cuando los escucharon, sus corazones han de haber sido conmovidos, han de haber sido impactados por la predicación que tanto Pablo y Bernabé, porque aquí es bien notorio que ambos hablaron, ambos predicaron de la palabra de nuestro Señor. Y cuando lo hicieron, hermanos, algo que hay que notar también es que no solamente se dirigieron a los judíos, sino que también a los gentiles. Es decir, no hicieron ninguna acepción de personas. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto Pablo y Bernabé eran judíos. Y ellos bien, aprovechando de que solamente eran judíos, ¿verdad? Bien pudieron haberse dirigido solamente a los judíos. Pero no, ahí estaban los gentiles. Y la predicación fue para todos ellos. Quiere decir de que no hicieron ninguna acepción de personas. Ellos predicaron a todos los que allí estaban presentes. Ellos pudieron predicarles este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente nosotros, mis amados hermanos, debemos de tener el cuidado de no hacer acepción de personas, ¿verdad? Nuestras iglesias debemos también de tener ese mismo cuidado, no hacer acepción de personas. Un día puede que llegue una gente muy presentable, ¿verdad? De una buena apariencia, de una buena educación, y debemos de recibirlos con el amor y el afecto de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, otro día puede llegar alguien de una apariencia muy humilde, muy sencilla. Hermanos, debemos de recibirles con el mismo amor en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener el cuidado de no hacer ninguna acepción de persona. Esa amonestación se daba también por el apóstol Santiago, cuando decía que cuando alguien entrara, dice, si alguien entrara con vestimenta delicada y elegante, dice, algunos de ustedes le dicen, ven, siéntate aquí al frente, y se le ponen en mejor lugar. Pero dice que cuando entra alguien, dice, de vestidura sencilla y humilde, a ese le dicen, tú siéntate por ahí, donde mejor te quede. No, decía Santiago, no, hermanos míos, esto no debe de ser así. Y aquí Pablo, hermanos, les predicaron a los gentiles, les predicaron a los judíos. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues tanto para los judíos como para los griegos, Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo Señor de todos, y es rico, decía, para con todos los que le invocan. Así que, hermanos, debemos de tener ese cuidado. Es más, hay veces debiéramos de recibir con más énfasis de amor y de acogimiento a los que son de condición humilde, porque muchas veces, vamos a decirlo así de esta forma, hermano, ellos se sienten menos y se sienten como apenados llegar a una reunión, ¿verdad? Donde no conocen a nadie y pueden ver que toda la mayoría están pues con una mejor presentación. Entonces, mis hermanos, a ellos son los que hay que decirle, mira, aquí no estamos haciendo ninguna acepción. Sé tú bienvenido, siéntete como en tu casa. Amén, hermanos. Que así sea. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios dice que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y como dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor, el cual quiere, dice, que todos sean rescatados para la salvación de sus almas. Al ver el pasaje, otro aspecto que vemos como el resultado de la predicación, bueno, que en primer lugar hubo aceptación, ¿verdad? Porque dice que gran multitud de judíos y asimismo de griegos, ¿verdad? Algunos allí, pero en el versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bueno, el primer resultado de la predicación, algunos
recibieron de buena gana la palabra de Dios. Sin embargo, otros, como resultado, lo que presentaron fue oposición. Entonces, esto siempre lo vamos a encontrar, hermanos, a la hora de la predicación. Es más, hasta dentro de la misma iglesia hay lamentablemente hermanos que tienen preferencia por un predicador y hacen a un lado otro predicador cuando ambos están presentando la palabra de Dios. Debemos de darle gracias a Dios cuando una nueva persona, un nuevo hermano o alguien que se está desarrollando en los caminos del Señor pasa al frente y nos comparte la palabra. Todos debemos decir, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque el hermano se está ejercitando en la predicación de la palabra. Y no solamente apreciar a aquel hermano que tiene años de estar predicando la palabra y que quizás tiene un poco de más facilidad de comunicación. Ya allí también estamos haciendo, ¿qué, hermanos? Acepción de personas. Bueno, pero el punto aquí es que encontramos la oposición, ¿verdad? Y ante la oposición podríamos nosotros tal vez considerar algunas cosas. Lo primero es que fueron los judíos religiosos, los incrédulos, los que prácticamente llegaron a insolentar a los demás, ¿verdad? Sobre la predicación que se estaba dando. Fíjese lo que dice el versículo 2. Mas los judíos que, ¿qué dice? Que no creían. En el original, esta palabra no creían significa que ellos estaban con una actitud como de desobediencia a lo que ellos estaban escuchando. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios, pero en otras palabras, ellos, hermanos, no querían ni estaban dispuestos a creer ni a ser convencidos por la palabra. En otras palabras, de entradita ya había una oposición por la palabra. Es decir, se retrajeron de manera deliberada el no querer creer. Algo que muchas veces es fundamental, ¿no, hermanos? Para que la vida del Señor llegue a la salvación, llegue con la salvación a las personas. Si una persona no quiere creer, mis amados hermanos, tal persona no va a alcanzar la salvación de Dios. Usted se ha preguntado cuál es el pecado imperdonable. Algunos se preguntan, ¿habré yo cometido el pecado imperdonable? Pero hermano, el pecado imperdonable es no querer creer en nuestro Señor Jesucristo. Alguien que no le entrega su corazón en fe a nuestro Señor Jesucristo, hermano, la palabra de Dios nos es tan clara que el que no cree, la condición es que se encuentra bajo condenación. Mire este pasaje tan revelador que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 18 al 19. Fíjese qué tremendo. El que en él cree, es decir, el que cree en Cristo, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ese no necesita ser condenado, ya está condenado. ¿Por qué dice? Porque no ha creído, no ha tenido fe en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué más dice ese pasaje? Y este pasaje véalo, conózcalo. Juan capítulo 3, pero ahora versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Este pueblo que estaba rechazando, que no quería, hermano, no, dice los que no creían. Vean lo que dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos a los gentiles contra los hermanos. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, es que los judíos religiosos fueron los que insolentaron a los demás. Lo segundo que vemos aquí es un cuadro de instigación. Porque no solamente se quedaron con que ellos no querían creer. No, hermanos, ellos querían que más personas se levantaran contra lo que se estaba predicando. Es decir, que ellos fueron por todas partes a instigar a la ciudad, ¿verdad? Y ponerlos en contra de los servidores del Señor. Hay personas que toman esa actitud, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo estos judíos? Bueno,
Hermanos, si había algún rumor, lo que hicieron fue divulgar, multiplicar esos rumores para que la gente no creyera, en este caso a Pablo y a Bernabé. ¿Qué estaban haciendo? Pues falsas sugestiones. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Envenenar, por así decir, la mente de los demás para que rechazaran y para que realmente, hermano, no recibieran lo que Pablo y Bernabé estaban predicando. En otras palabras, comenzaron a hacer quizás insinuaciones, qué sé yo, hermanos. El asunto es poner en contra. Muchas veces eso acontece, que ni siquiera conocen al predicador, ni siquiera saben quién es él, y ya de antemano, tal vez por una pequeña palabrita de la cual no estaban o no les gustó de lo que se dijo, y ya, hermano, comienza a multiplicarse, comienza a divulgarse, pero no divulgan lo positivo, sino solamente aquello que es negativo. En otras palabras, hermano, lo que encontramos aquí es que ellos el pueblo judío trataron de irritar, provocar al pueblo y en este caso hasta los funcionarios de la ciudad para que se deshicieran de Pablo y de Bernabé. Lo tercero a considerar del versículo 2 es que se opusieron, es decir, se opusieron a los predicadores. Y básicamente, ¿por qué cree usted que se opusieron, hermanos? ¿Cuál cree usted la razón de por qué ellos se oponían? Lo mismo que sucedió allá en Antioquía de Pisidia, diríamos que son las mismas tres razones de por qué aquí también en Iconio se estaban oponiendo. Número uno, porque sentían envidia de la gente que estaba viniendo al conocimiento de Cristo. No les gustaba. No les gustaba de que mucha gente estaba llegando y que les gustaba la predicación y que se estaban convirtiendo a Cristo. En otras palabras, ellos lo que sentían era envidia. Diríamos lo otro, que sentían envidia de la predicación de Pablo y de Bernabé. Yo me imagino, hermano, que tanto el director, el predicador, el líder de la sinagoga, quizás nunca había logrado reunir tanta gente alrededor como lo estaba haciendo Pablo Bernabé, apenas llegando de visita ahí en Iconio, que entonces quizás sentían envidia por la predicación tanto de Pablo y de Bernabé. Y lo tercero es que pues no les gustaba o se oponían a tanto lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, pero también a lo que estaban enseñando. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en primer lugar, hermano, lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo era poner a los gentiles con los judíos de manera igual. Por supuesto, no les gustaba porque pues quien debería de llevar mayor reconocimiento eran los judíos. Y Pablo pues no hacía acepción entre judíos y gentiles. No les gustaba lo que estaba haciendo, pero tampoco no les gustaba lo que estaba enseñando. ¿Y qué era lo que estaba enseñando? De que, hermanos, no hay salvación fuera de Cristo, que no hay perdón de pecados fuera de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo estaba predicando que en Cristo hay perdón de todos nuestros pecados, que en Cristo hay salvación. ¿Qué estaba haciendo? Presentando el Evangelio. Y esto era lo que prácticamente rechazaban. Lo otro que quisiéramos ver está en el versículo 3 y tiene que ver, algo que sobresale allí es la perseverancia y por otro lado la valentía tanto de Pablo y de Bernabé, porque usted se pone a pensar, hermano, que estos judíos se fueron ante los magistrados, comenzaron a levantar gente para que se opusiera, se levantara en contra. Y esto no tenía que ver solamente con ideas, palabras. Vamos a ver más adelante, hermano, que aquí prácticamente lo que querían era apedrearlos. Y no era con piedra pome, sino apedrearlos con la idea de matarlos, ¿verdad? Entonces, ante esa situación,
¿qué podía contrarrestar sino la valentía y el hecho de poder confiar en el Señor para poder perseverar, ¿verdad?, en la obra que se les había encomendado? Mis amados hermanos, vamos a leer el versículo 3 y quizás nos vamos a quedar hasta aquí por causa del tiempo que hemos tomado, y vamos a continuar y vamos a dividir esta parte en dos partes, pero quiero que leamos el versículo 3. Dice la Escritura: por tanto se detuvieron allí, es decir, se quedaron allí en Iconio. Se detuvieron allí, dice, por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Mis amados hermanos, para poder tener mayor amplitud en nuestra próxima reunión, vamos a quedarnos aquí. Pero hay algo que quizás pudiéramos concluir que se necesita a la hora de servirle a nuestro Señor. Y es que no vamos a negar que cuando leemos el libro de los Hechos y encontramos la vida de cada uno de estos predicadores, hermano, que se entregaron de todo por el Señor. No se midieron. Algunos de ellos dejaron sus casas, sus familias, con tal de llevar a cabo la obra del Señor. Algunos de ellos, hermanos, fueron apedreados, amenazados a muerte, y esto no los detuvo, sino que por el contrario perseveraron. Y yo creo, hermanos, que hoy en día necesitamos de esos varones, necesitamos de esas mujeres valientes, como se dice aquí, de esas mujeres y de esos hombres luchones, pero luchones por Cristo, luchones por la causa del Evangelio, por causa del reino de nuestro Dios. ¿Verdad? Algo que es imprescindible en la vida de los servidores de Dios, hermanos, es que necesitamos todos, al igual que ellos, el de perseverar aún en medio de las amenazas, aún en medio de las dificultades o de las diversas situaciones que se presenten, poder perseverar en la obra y en el desempeño del servicio a nuestro Señor. Hermanos, van a haber momentos en que las cosas quizás no están dando el resultado que uno espera. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Perseverar, continuar. Y lo otro que se necesita es el tener valor para realizar la obra del Señor. Usted se imagina que Pablo y Bernabé fueron amenazados prácticamente a muerte, porque en el versículo 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, es decir, hermanos, para matarles. Sin embargo, encontramos en ellos vidas de valor, hombres de valor. ¿Y qué es tener valor, hermanos? Diríamos que es algo dado de Dios, que viene de Dios. Y si yo, como decimos todos, nosotros somos temerosos, hermanos, pero el único que puede darnos valor es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué es tener valor? Es cuando perdemos el miedo a lo que nos pueda acontecer, sabiendo, hermanos, que de mayor valor que nuestras propias vidas, lo que tiene más valor es Cristo nuestro Señor y su voluntad. Cuando llegamos a ese punto donde tiene más valor el agradar a Dios, el servir a Dios, el glorificar a Dios, el hacer la voluntad de Dios, creo que cuando alguien llega y le da ese valor mayor en su vida, entonces ha llegado a ser una vida de valor. ¿Por qué? Porque en poco tiene su propia vida. Le da más valor a aquello que es la voluntad del Señor. ¿Verdad? Me recuerda esta palabra del apóstol Pablo cuando llegaron al punto de que él iba camino a Jerusalén. Él necesitaba ir a Jerusalén, pero en Jerusalén él sabía de que, hermanos, lo que andaba haciendo Pablo de predicar a los gentiles en Jerusalén, esto no les agradaba. Que hubo una vez que yendo hacia allá,
salió el profeta Agabo. Y este profeta Agabo amarró al apóstol Pablo y dijo: así, de esta manera, dice, se llevarán a este varón si él sigue haciendo eso. Y Pablo dijo: pero ¿y qué? Dice, si me llevan amarrado, no me llevan amarrado, si yo tengo en poco mi propia vida, con tal de llegar a cabo el hacer la voluntad de Dios. Vea ese pasaje conmigo, Hechos, capítulo 20. Versículo 22, donde Pablo dice: si me van a llevar preso, que me lleven, dice. Si yo en poco tengo mi vida. Vea lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 22. Dice: ahora, he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Sin saber, dice, lo que allá me ha de acontecer, salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que, ¿qué dice? Que me esperan prisiones. ¿Y qué más? Tribulaciones. ¿Pero qué decía Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, decía Pablo, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces diríamos, ese tipo de vida es una vida de valor. Es valiente. ¿Por qué? Porque su propia vida la tiene menos que nada y ha puesto por encima de su propia vida el propósito de Dios. Qué tremendo, qué gran desafío. Qué gran desafío para todos nosotros, que podamos decir: Señor, que pueda llevar a cabo tu voluntad por encima incluso hasta de mi propia vida. Hermano, eso solamente viene de una vida que pasa en comunión con Dios. Una vida que ama al Señor. Una vida, hermanos, que está llena del Espíritu Santo. De todo eso, todos nosotros lo necesitamos. Pero de esto seguiremos hablando en nuestro propio estudio que tendremos en nuestra próxima reunión, de la cual les invitamos a que nos acompañen para poder terminar esta porción de la palabra. Hoy por hoy solamente nos resta darle gracias al Señor, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros en nuestro estudio. Oremos en esta hora. Padre, queremos agradecerte este tiempo de la meditación en tu palabra. Señor, realmente hay tanta ricura, hay tanta enseñanza, que te pedimos que nos ayudes a que esto no solamente sea conocimiento en nuestra mente, sino que nos concedas el privilegio que de corazón también andemos en tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos vemos en el libro de Hechos, pero te pedimos, Señor, que más que saber y verlo como algo histórico, nos lleves a nosotros a ponerlo por obra, a ponerlo por práctica, viendo el ejemplo de tu siervo, Señor. Bendice a mis amados hermanos que de manera virtual, presencial, han estado viendo esta enseñanza. Que en todo esto seamos edificados y sobre todo, por encima de todo, que tú seas agradado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.